Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema de física. Debo confesar que he extrañado un poco hablar de sus temas y hoy les traigo el tema de cinemática rotacional. Y a grandes rasgos, la cinemática rotacional es el estudio de los cuerpos que giran sobre un eje. Como podemos observar aquí, tenemos una rueda que se desplaza, pero para que se desplace tiene que girar y gira con una cierta velocidad. En los objetos que giran tenemos dos tipos de velocidades, las velocidades angulares y la velocidad tangencial. En la que nos vamos a enfocar en este video es en la velocidad angular y también hablaremos de lo que es la aceleración angular. Solo para explicarlo así rápido, la velocidad tangencial es la velocidad que siente una partícula en cualquier punto de la rueda. Supongamos que tenemos una partícula en este punto y tenemos otra partícula en este otro punto. La velocidad que siente la partícula que se encuentra en este punto será mucho más grande que la velocidad que siente esta otra partícula, porque la velocidad tangencial es directamente proporcional al radio en que se encuentra la partícula. Pero en la velocidad en la que nos vamos a enfocar es en la velocidad angular y también vamos a conocer la aceleración angular. Matemáticamente la velocidad angular la conocemos como la derivada del ángulo con respecto al tiempo, es decir, este ángulo va a cambiar conforme el tiempo pase. Esto lo conocemos como la velocidad angular. La aceleración angular la conocemos como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esto lo conocemos como la aceleración angular y estas son las ecuaciones. Entonces lo que se va a tratar el video es tratar de ver de dónde surgen estas dos ecuaciones y vamos a definir la cinemática rotacional. Supongamos aquí que tenemos un objeto que gira alrededor de un eje XY y aquí hemos marcado una partícula. Podemos conocer la posición de la partícula por su coordenada polar. Entonces vamos a poner el radio en el que se encuentra esta partícula por el ángulo que formaría. Como podemos observar aquí, el radio de la circunferencia no va a cambiar, se va a mantener constante en todo momento. Entonces el radio se va a mantener constante y el único que va a cambiar será el ángulo, conforme el tiempo pase. También, como podemos observar aquí, cuando el ángulo cambie, la pelotita podría aumentar o podría disminuir. Y aquí tenemos la magnitud de este arco que se forma, o sea, la medida de este arco. Y esta medida la vamos a definir por S. Entonces, cuando el ángulo cambie, S va a cambiar. Y lo vamos a colocar de esta manera. Cuando S cambie, va a cambiar conforme al cambio en el ángulo. Y lo vamos a poner de esta forma. Que S es directamente proporcional al radio por el cambio en el ángulo. También lo podemos colocar de esta manera, en donde aquí estamos calculando el ángulo que se forma desde el eje hasta el radio y va a ser igual al cambio en S entre el radio. Entonces tendremos que dividir esta magnitud entre el radio que se encuentra desde el punto inicial hasta el punto final en donde se encuentra la partícula. No solamente con las coordenadas polares podemos definir en dónde estará la partícula, también utilizando las coordenadas XY podremos definir en dónde se encontrará la partícula. Si trazamos aquí unas líneas de X a Y, de esta manera podremos definir la posición de la partícula, como lo podemos ver acá, en donde X y Y, por así decirlo, son las representantes de un cierto valor. Un cierto valor, supongamos que aquí es un 5 y X valdría 5. Aquí es un 2 y Y valdría 2, entonces aquí colocaríamos 5,2 y de esta manera ya estaríamos definiendo en dónde se encuentra la partícula. Igual acá sabemos que el radio tiene un valor y que el ángulo tiene otro valor. Las coordenadas polares y las coordenadas XY solamente son formas de representar la posición de una partícula o un punto en una función. Entonces para eso utilizamos las coordenadas polares o en este caso las coordenadas XY. Ahora hablaremos un poco de esta ecuación, que como ya dije anteriormente es la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Como sabemos, la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada de la posición. Entonces aquí tenemos la derivada de una derivada y lo vamos a poner de esta manera. Por así decirlo, el ángulo estaría representando la posición. Entonces la aceleración angular es la derivada de una derivada, en este caso la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Esto lo convierte en la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. En este caso solamente vamos a enfocarnos en esta ecuación para encontrar las ecuaciones de velocidad y aceleración. Entonces si esta ecuación la ordenamos de la siguiente forma, entonces integrando en ambos miembros de la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí en esta ecuación ya hemos despejado la velocidad angular final. También, como podemos ver, esta ecuación nos da la velocidad angular final en cualquier instante de tiempo t con una aceleración constante. También en esta otra ecuación que tenemos aquí haremos lo mismo, que aquí es la velocidad angular y la velocidad angular es la derivada del ángulo con respecto al tiempo.
Lo que haremos es integrar en ambos lados por un diferencial de t y nos va a quedar de esta forma. Aquí ya hemos definido los parámetros de integración, que va desde ángulo inicial hasta el ángulo final. Igual aquí vamos a calcularlo desde un tiempo igual a 0, t igual a 0, hasta un tiempo t, y nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí también ya he despejado el ángulo final y lo he mandado para acá sumando, y lo que nos dice esta ecuación es que nos va a dar la posición del ángulo o el ángulo en cualquier instante de tiempo t. Entonces aquí surge otra cosa. Vamos a prestarle atención a esta integral que tenemos aquí, que va desde 0 a t de la velocidad angular, en este caso la velocidad angular final. Y como aquí tenemos ya la velocidad angular final, vamos a sustituir esta expresión en esto que tenemos aquí. Entonces, realizando esta integral, vamos a sustituir el valor de omega o de la velocidad angular y lo vamos a colocar de esta manera. Aquí toca integrar, por así decirlo, esta función que tenemos aquí. Entonces, separando esta integral en dos partes y resolviéndola, nos va a quedar de la siguiente forma, en donde esta expresión que tenemos aquí nos va a dar la posición final teniendo en cuenta ahora las aceleraciones. Entonces, como esta integral la extrajimos de esta parte de esta ecuación, al resolver esta integral nos quedó de esta forma. Entonces, esto que tenemos aquí es igual a esto. Por lo tanto, si esto es igual a esto que tenemos aquí, vamos a poner todo esto que tenemos acá en esta parte y nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí lo he colocado abajo y aquí puse el término más c, como se acostumbra al final de las integrales, pero aquí como es una integral definida, pues se va a cancelar. Pero lo coloqué para indicar que la c es igual a el ángulo inicial. Entonces me quedó de esta manera. Entonces básicamente lo que hicimos aquí fue resolver estas ecuaciones diferenciales para que al final nos dieran estas ecuaciones, que esta ecuación lo que nos da es la velocidad final, la velocidad angular final, teniendo en cuenta una aceleración constante en cualquier instante de tiempo t. También resolvimos esta otra ecuación diferencial y nos dio el ángulo final para cualquier instante de tiempo con una velocidad constante. Aquí nos dio ya el ángulo final teniendo en cuenta lo que es la aceleración y algunas velocidades iniciales.